Les recuerdo, compañeros diputados, que su participación es por 5 minutos y en la pantalla se va llevando el cronómetro de su tiempo. Gracias. Con su permiso, señora presidenta. Adelante, amigos diputada. Diputados, medios de comunicación y a quienes nos acompañan en el recinto de este Poder Legislativo. Venir a hacer uso de la voz en la más alta tribuna del Estado no es solamente para cumplir con la efeméride, sino resaltar el valor de la actualidad del pensamiento de los que nos forjaron el México independiente y ciudadanos libres e iguales ante la ley. Es venir a recordar la alta responsabilidad que adquirimos al recibir el voto de los ciudadanos, dignificar los postulados del Congreso del Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813, en el que José María Morelos y Pavón, en los sentimientos de la nación, dejó asentado. Quiero que tenga la nación un gobierno dimanado del pueblo y sostenido por el pueblo. El Congreso de Chilpancingo se propuso instituir una república democrática representativa en la que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley, los derechos fundamentales de las personas sean respetados, se promoviera la educación y la prosperidad y se asegurasen las libertades de comercio y expresión. A 200 años de distancia, México y Zacatecas cuentan con instituciones democráticas que garantizan este precepto. El pueblo es el que manda, nosotros somos sus demandantes y debemos de cumplir con sus anhelos y sus demandas. Debemos de cuidar ese mandato para que las leyes que aprobemos se extingan ya los privilegios, se preserven las libertades de pensamiento, que garantice una educación de calidad y para que la justicia sea pronta y expedita. La soberanía dimana inmediatamente del pueblo y el pueblo mandó a sus representantes dividir en 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, para que entre ellos mantengan equilibrio y sean contrapeso, pero en franca colaboración entre ellos para alcanzar las metas trazadas por el propio pueblo de bienestar y prosperidad. A 200 años, en México y en Zacatecas, estos anhelos de justicia social nos han sumado en la cruzada contra la pobreza y la lucha a favor de los grupos oprimidos. La causa de los que nos dieron patria se traduce en el presente en compromiso con las libertades y la lucha contra los monopolios. La buena ley, declararon los constituyentes, es superior a todos los hombres. Los que dicta este Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejoren sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto. Las leyes que aprobemos serán siempre con apego al principio de pluralidad del voto. Si bien el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone los nuevos tributos, el pueblo, los ciudadanos exigen buena administración, transparencia, evaluación y rendición de cuentas. Zacatecas avanza en su marco normativo para garantizar el manejo limpio y transparente de los recursos públicos. El Poder Legislativo, por mandato constitucional, es el fiscalizador para informar al pueblo del debido aprovechamiento de los recursos. A través del órgano técnico, la Auditoría Superior del Estado, y con base en la Ley de Entrega-Recepción, realizaron el proceso de los 58 municipios y con tiempo nos habrá de presentar los informes de los mismos. Seremos vigilantes del cabal cumplimiento de la Constitución y sus leyes. A nadie escapa la situación crítica por la que atraviesan las finanzas, que exigió a los gobiernos delinear programas de austeridad, racionalidad del gasto. La tendencia nacional y estatal y municipal es hacia los ajustes del gasto corriente y para ello se aprobaron leyes como la de los salarios máximos, la de las responsabilidades de los servidores públicos, la de armonización contable, la de transparencia y acceso a la información pública, de administración y fiscalización,
que nos permitirán realizar los trabajos rigurosos de cada una de las entregas-recepciones. Los nuevos presidentes municipales tendrán el respaldo del presidente de la República y del gobernador del estado, anunciado que se hizo en días recientes con 27 mil millones de pesos que vendrán a atender la urgencia de la infraestructura social y productiva que requieren los municipios de Zacatecas. Esta fracción nos sumamos al acuerdo que sostuvieron los alcaldes con el mandatario estatal para gestionar más recursos, para sanear las finanzas y sobre todo estaremos abiertos a las propuestas para el diseño del presupuesto que se proponga para el ejercicio fiscal 14. Participemos en esta discusión del paquete de reformas económicas presentado por el presidente Enrique Peña Nieto con un espíritu federalista, municipalista y republicano. Lo mismo haremos con el presupuesto que el Ejecutivo dará a conocer en los próximos días, con las leyes de ingresos que presentan los municipios. Seremos respetuosos de la autonomía presupuestal que ejercen los poderes del Estado y de los organismos autónomos, porque es un acto de necesaria congruencia entre el fortalecimiento a la división de poderes y la autonomía de los órganos que por su naturaleza deben de distinguirse por su imparcialidad en la toma diaria de decisiones que atañen a la sociedad en su conjunto. Observaremos los principios de la ley de fiscalización que tienen por objeto el fortalecimiento, confiabilidad y transparencia de los programas de presupuestación, contabilidad, control y vigilancia y evaluación del gasto público estatal y el archivo contable, los informes financieros y la cuenta pública, así como los procedimientos de coordinación para generalizar en toda esta materia. Los padres de la patria nos dieron los principios y el devenir histórico. Los mexicanos y zacatecanos hemos perfeccionado el marco constitucional y legal en materia de gasto público y fiscalización. Con el objeto de incrementar la calidad del gasto público, siempre tendremos presente las palabras de don Benito Juárez. Bajo el sistema federalista de los funcionarios públicos, no pueden disponer de rentas sin responsabilidades, no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado. Le solicito que concluya, diputada. ¿Es cuánto, señora presidenta? Gracias, diputada. Disculpa, ¿no puedo tocar otro punto? Pues es el punto que ha registrado, diputada. Muchas gracias. Se le agradece su participación y ha quedado debidamente registrado en el diario de los debates. Tiene el uso de la palabra el siguiente orador, la diputada Eugenia Flores, con el tema de desalojo en el Zócalo. Buenas tardes, compañera presidenta, señoras y señores diputados. Todo acto de fuerza es un fracaso del poder, su negación esencial y natural. La política es el instrumento del poder como un espacio comunicativo, la convivencia que proviene del diálogo, el hallazgo del propósito común y el respeto a las diferencias. La política no nace de la política como un instrumento de subordinación, de imposición de unos sobre otros. El poder auténtico no somete, coordina, no avasalla, concilia. Debemos recordar que lo que hoy es México es producto de las luchas revolucionarias de principios del siglo XX, que logró una constituyente, la constituyente de 1917. Esta constituyente no solo reorganizó el poder público y sus mecanismos de elección, sino sobre todo consagró las garantías individuales, los derechos de las y los trabajadores, el derecho de la libre asociación, la facultad de reunirse, la facultad de libre tránsito. Todas estas garantías han sido violadas en los últimos meses, en la última semana, y lo que desde hoy mis compañeros del PRD proponemos se ha llamado Viernes Negro
pasado viernes 13 de septiembre con los acontecimientos en el Zócalo o Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. Entendámoslo, lo que las y los trabajadores de la educación de todo el país, no solo de unos cuantos estados, no solo los 5,000 que estaban en el Zócalo como una forma de ser oídos, sino todos los y las trabajadoras de educación. La mayoría de los y las trabajadoras de educación de este estado de Zacatecas no están en contra de una reforma educativa. Lo que están pugnando y lo que desde este Congreso local debemos apoyar es que esta llamada reforma educativa es una contrarreforma laboral que atenta contra los derechos que ellos han luchado y que ellos han logrado y que, como hemos dicho, son producto de muchas luchas revolucionarias de quienes nos antecedieron. Este desalojo colectivo, en donde tanques de guerra, donde más de 1,300 efectivos, donde gases lacrimógenos se iban contra los maestros y maestras y su dignidad, son una muestra del abandono de la política y de los acuerdos. ¿Qué antecedió este viernes 13? Antecedió esta inconformidad que, repito, recorre el ancho y largo del país. De muchas protestas, de mucha necesidad de reunirse en foros, de mucha necesidad de que en esta reforma educativa los que deberían de ser oídos eran las y los maestros, los padres de familia y los alumnos, y no una cúpula desde el poder impuesta y exigida desde quién sabe qué. Estos maestros tuvieron que irse a este corazón de la Ciudad de México a ser escuchados. ¿Y qué sucedió? Lo que sucedió es que los medios de comunicación fueron instrumentos de la estigmatización de ellos. Con el argumento de la afectación del comercio, los bloqueos y con la frivolidad que nos impresiona de que porque necesitábamos festejar la independencia, estos maestros fueron desalojados y, repetimos, violentados todos estos derechos y garantías constitucionales. Todo ello, lo sucedido este viernes 13 y lo sucedido en los últimos días y lo que sucede día con día con los y las maestras de nuestro estado y nuestro país que piden ser escuchados, debemos de darnos cuenta que son una señal desoladora en un escenario como el actual, donde además de una crisis económica gravísima, de desempleo, de devastación ecológica, de desigualdad y violencia, se une esto, un gobierno con una faceta completamente autoritaria y represiva. A esto se suma la consumación de injusticias como la cometida contra el indígena tzotzil Alberto Patistán, quien es inocente y vuelve a ser ratificado su condena de más de 50 años. Y en general la continuidad de un modelo económico insostenible desde el punto de vista social. Repetimos, el viernes 13 es una muestra más de que el presidente Enrique Peña Nieto, como se estrenó el 1 de diciembre, quiere eso, mostrar una mano dura, mostrar que cualquier persona que desde nuestro corazón y nuestro pensamiento queramos decir no vamos de acuerdo, podremos ser reprimidos, golpeados y asesinados. No creemos que podamos seguir permitiendo que el gobierno decida recurrir en esa circunstancia y en cualquier otra al uso de la fuerza pública para disolver las manifestaciones de descontento, porque ello será un claro mensaje de advertencia para todos los y las mexicanas que queramos inconformarnos. Refuerza los temores. El día de ayer con unos maestros de Valparaíso me decían, nosotros no vamos de acuerdo con esta contrarreforma laboral, pero tenemos miedo, porque somos amenazados desde las autoridades que si manifestamos nuestra inconformidad podremos ser corridos. Entonces el temor, por un lado el golpeteo y por otro lado la promoción del temor y la parálisis. No olvidemos que las y los maestros son los constructores de la ciudadanía. Como lo manifestamos y hoy lo reiteramos, lesionar la dignidad de ellos, los y las maestras, es menoscabar el proyecto de hacer más y mejores ciudadanos. Los hechos del pasado viernes negro, viernes 13, reflejan un país conducido hacia escenarios de polarización por parte de
instituciones indiferentes e incapaces de resolver conflictos mediante el diálogo. Al Solicito parecer, que concluya, la diputada. apuesta es el empleo de la fuerza. Desde esta tribuna, invito a mis compañeros y compañeras diputadas del partido que sean, de la corriente que sean, del municipio que nos acompañen, a que digamos, no más un viernes 13 negro, no más represión contra las y los maestros, no más represión para todos los que quieran manifestar su inconformidad. Todo nuestro apoyo desde aquí a los maestros y las maestras de nuestro estado y del país. Desde esta tribuna les decimos, aquí estamos diputados y diputadas que defenderemos sus derechos laborales porque sabemos que su quehacer es de lo mejor que ha sucedido en nuestro país en los últimos meses. Que vivan los maestros dignos, que viva la dignidad. Gracias. Gracias, diputada. Su intervención ha quedado registrada en el diario de los debates. Tiene el uso de la palabra el diputado Gilberto Zamora. Diputada presidenta, Sí, desisto dígame, de diputado. mi participación en tribuna. Muy bien, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Hilda Ramos Martínez. Con permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y personas que nos acompañan. Estamos en esta, la más alta tribuna del Estado, para desempeñar la honrosa representación que nos ha conferido la ciudadanía zacatecana. Somos integrante de la honorable 61ª legislatura del Estado para enalborar los más caros anhelos y las más legítimas y justas exigencias de nuestro pueblo. La representación popular solo se justifica en cuanto los representantes nos convertamos en los instrumentos idóneos para gestionar y dar solución a las necesidades más sentidas de quienes nos han otorgado su mandato. En este orden de ideas, resulta obligatorio señalar y reconocer que, sin lugar a dudas, uno de los mayores reclamos que nos formula la ciudadanía es en relación a la calidad y universalidad de la educación. Igualmente, es necesario aceptar que los esfuerzos que hemos llevado a cabo en la materia han resultado insuficientes. Esto con independencia del partido político o ideología a quienes ha correspondido la ejecución de las políticas públicas en materia educativa, así como del nivel de gobierno en que se actúe. Ahora bien, la trascendencia que la educación tiene para el desarrollo de los pueblos en nuestro país fue debidamente advertida hace cerca de 150 años por el benemérito de las Américas, don Benito Juárez, cuando en su ideario de manera literal mencionó: libre y para mí sagrado es el derecho de pensar. La educación es fundamental para la felicidad social, es el principio en el que se descansan la libertad y el gran engrandecimiento de los pueblos. Esta premisa es y ha sido debidamente reconocida por el titular del Poder Ejecutivo Federal en su iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, que presentó a la consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Reconoce y describe la cruda realidad que nuestro país enfrenta en este renglón decisivo para la vida de nuestra nación. Esta iniciativa nos permite advertir que se tiene muy clara la realidad de lo que partimos, pero igualmente de las metas que en esta asignatura pretendemos alcanzar. El referido documento es categórico al expresar que de la concepción integral del precepto constitucional se desprende que la educación que el Estado ha quedado obligado a proporcionar es aquella que corresponda a los fines que en el mismo precepto se mencionan: desarrollar armónicamente las facultades del ser humano, fomentar el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y a la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia. En anteriores legislaturas se ha expresado que la polémica que presenta el sistema educativo nacional es multifactorial y en específico durante la 59ª legislatura fui enfática en señalar que para aprobar el difícil examen que se estaba presentando a nuestro país en materia educativa
requeríamos de manera inexorable la participación de los principales actores del proceso educativo, es decir, de autoridades educativas, maestros, maestras, padres de familia, madres de familia y de los propios educandos. Consideramos que con la participación responsable, conjunta, seria y comprometida de todos los participantes antes referidos, estaremos en aptitud de remontar este enorme reto que afronta la educación en nuestro país, cuyas deficiencias han sido constantemente exhibidas por los resultados de las evaluaciones nacionales como internacionales que de manera periódica se llevan a cabo. La iniciativa a la que me he venido refiriendo realiza un amplio y merecido reconocimiento al sector magisterial, al señalar que el magisterio mexicano es la profesión que guarda mayor cercanía con la sociedad. Ya los maestros han desempeñado un papel preponderante en la construcción del México de hoy y su contribución seguirá siendo decisiva para el porvenir. La sociedad mexicana del siglo XXI sabe del arduo esfuerzo que implica la edificación de la nación, aprecia las aportaciones del magisterio en el proceso de creación de las instituciones y su impulso al desarrollo social, reconoce la importancia que la figura del maestro ha representado para la vida del país, el enorme significado que tiene en la atención educativa que se presta a los niños jóvenes y en el proceso de fortalecimiento de la identidad nacional y de la formación de ciudadanos. El propio titular del Poder Ejecutivo Federal, respecto a las inconformidades que se han manifestado en relación a la evaluación magisterial, indicó: por ello sería injusto señalar que los bajos resultados educativos obedecen a un solo factor, como fundamentalmente se ha señalado de manera inequívoca. El magisterio ha expresado inconformidades con argumentos fundados por las evaluaciones que carecen de una valoración integral de su desempeño y desconocen la complejidad, circunstancias en las que el ejercicio de la función docente tiene lugar. De ahí que la evaluación magisterial en la precipitada iniciativa quedó claramente establecida su finalidad al determinar que la evaluación de los maestros debe tener como primer propósito el que ellos y el sistema educativo cuenten con referentes bien fundamentados para la reflexión y el diálogo conducentes a una mejor práctica profesional. Cuando se encuentren fortalezas, habrá que desarrollarlas y encontrar los medios para compartirlas con otros maestros. En los casos en que haya debilidades, los maestros deberán prioritariamente encontrar el apoyo del sistema educativo para superarlas. Compañeras y compañeros diputados, el Poder Revisor de la Constitución nos ha trazado un rumbo. Nos corresponde a nosotros llevar a cabo las acciones estimadas procedentes para alcanzar las metas programadas. Considero que la unión de nuestros esfuerzos hará más fácil el camino y serán más fructíferas las actividades que realicemos para ello. De manera cometida los exhorto para que no incurramos en diatribas, en debates retóricos y estériles que a nada conducen. Les invito respetuosamente a que aportemos elementos para el desarrollo de nuestro Estado. La sociedad zacatecana se encuentra hastiada de observar y leer el comportamiento parlamentario. Ya no pide, sino exige que nos comportemos a la altura de sus más altos intereses. Nos demanda debates, sí, en los que impere el ánimo constructivo, en el que en todo momento se anteponga el interés de las mayorías por sobre las visiones individualistas o de grupo. No obstante, con el decreto por el que se reforman los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los decretos por los que se reforma la Ley General de Educación y se expiden las leyes del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y General del Servicio Profesional Docente, contamos ya con los primeros elementos que habrán de servirnos para cursar esta difícil asignatura que nos hemos encomendado y que al final de la jornada habrán de permitirnos expresar que cumplimos con la tarea y, por tanto, aprobamos satisfactoriamente la materia que nos ocupa. Compañeras y compañeros diputados y diputadas, es tiempo de dar paso al desarrollo. Es tiempo de que construyamos de manera conjunta el engrandecimiento y desarrollo de nuestro Estado. Es el tiempo de México, es el tiempo de Zacatecas y es el tiempo de cada habitante de nuestros municipios y de nuestras comunidades. Honremos la representación que nos ha conferido, proponiendo y debatiendo con el argumento contrastable, en todo momento, con la expresión debidamente fundamentada y motivada, con el interés de que con nuestro diario esfuerzo podamos tener día a día un Zacatecas mejor para nuestras hijas e hijos y para quienes vayan a sucederles en el futuro. Gracias, diputada.
Gracias, diputada Hilda Ramos. Le comento que ha quedado registrada su participación en el diario de los debates. Tiene el uso de la palabra el compañero diputado Iván de Santiago. Bueno, para comunicar aquí a los compañeros y compañeras que debido a que el punto registrado ha sido adoptado por varias fracciones, voy a desistir de participar en esta ocasión para el jueves presentar un exhorto completo, ya que se refiere a un fondo emergente de apoyo a municipios. Muy bien, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Regis Adame con el tema tomas de protesta de los ayuntamientos. Gracias. Con su permiso, diputada presidenta, Adelante, diputado. vamos a buscar ser breves en este punto de acuerdo, dado que también por ahí ya se tocaron algunos elementos. Y bueno, queremos comentar que hemos sido testigos de la toma de protesta de los 58 ayuntamientos el día 15 de septiembre. Y que bueno, pues previo a esto se dio un proceso de entrega-recepción asistidos por personal de la Auditoría Superior del Estado, donde se da cuenta de la situación financiera que guardan los ayuntamientos, donde aparecen deudas con Banobras, con Hacienda, con la Comisión Nacional del Agua, endeudamiento con proveedores, con exceso de personal, enfrentan la liquidación de muchos de los trabajadores que por cuestiones financieras, muchas de las administraciones que concluyeron su función no pudieron realizarlo. Y esto pone en riesgo el funcionamiento del municipio en su totalidad, dado que muchos de ellos se encuentran al borde de la quiebra financiera y pues su funcionamiento se ve rebasado a su voluntad de querer realizar las labores, los compromisos hechos con los ciudadanos en el pleno proceso electoral. La naturaleza del municipio, política y socialmente, es incuestionable. Su permanente cercanía con los ciudadanos, con sus problemas, representa pues la primera puerta que toca el ciudadano para buscar una solución a su demanda. Por eso la importancia de que conozcamos cuál es la situación que guardan los 58 ayuntamientos, y esto lo podemos hacer solicitándole al Auditor Superior del Estado, quien menciono participó en la entrega-recepción y tiene a bien la información fresca de la situación que guardan los 58 ayuntamientos para conocer la problemática real y poder dar soluciones del tamaño del problema. Consideramos que nuestras facultades que tenemos como legisladores, pues es de dotar de elementos tanto al Ejecutivo en los 3 niveles de gobierno, en nuestro caso pues los ayuntamientos, el propio Ejecutivo del Estado, para que se puedan desempeñar en sus funciones. Y bueno, yo creo que con esa información podemos hacer un ejercicio de manera conjunto, incluso con el propio Ejecutivo del Estado, para juntos construir una salida que dé solución a este problema tan grave por el que están atravesando seguramente todos los ayuntamientos, salvo honrosas excepciones, y que bueno, de ser necesario también los podamos acompañar en las instancias federales, con el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, y de ser necesario también con el Poder Legislativo Federal, también en el marco del presupuesto de egresos que se viene ya el 15 de noviembre. Consideramos que si ayudamos a nuestros ayuntamientos, damos un paso muy importante en nuestro quehacer legislativo, porque estamos cumpliendo con uno de nuestros principales mandatos y nuestros principales compromisos.
Y bueno, yo ahí quiero dejar este planteamiento en la mesa, sin abordar otros temas para, decíamos, no ser repetitivos. Ojalá y sea considerado por esta honorable asamblea. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Por su Regis atención, Adame. muchas gracias. Ha quedado registrada su participación y se le dará el seguimiento correspondiente. Diputada presidenta, si me permite, me sumo también a la petición del diputado Regis y adicionándole el asunto de que la auditoría también nos dio un informe de cómo se entregaron esos municipios hace 3 años y cómo se entregan el día de hoy, para poder hacer un comparativo sobre los números. Muy Gracias. bien, diputado Calderón. Tiene el uso de la palabra la diputada Claudia Anaya con el tema reforma hacendaria. Diputada presidenta, con su permiso. Adelante, diputada. México requiere grandes cambios, mejores políticas públicas que den certidumbre a la vida de los ciudadanos y sus familias, que los protejan en las dificultades y que les permitan conducirse en la vida plena. Solo somos libres ante el imperio de la ley. Es por eso que necesitamos que nuestras leyes estén armonizadas con la realidad y que la ley es el instrumento por el cual nosotros somos contemporáneos a todos los hombres y solidarios a todas las causas humanas. La Federación en su conjunto ha manifestado el interés de un mejor futuro, proponiendo y promulgando reformas estructurales, las cuales tienen un alto contenido social, pero a su vez conllevan un compromiso entre los ciudadanos y su gobierno. Todo acto de poner implica una responsabilidad de igual magnitud. Las reformas presentadas no alcanzan sus objetivos sin la participación de todos los ciudadanos. Es por eso tan importante que estas reformas que el día de hoy se están tratando en el Congreso de la Unión, en las legislaturas locales se les encuentre sentido local. Por eso el día de hoy hablaré de la reforma hacendaria particularmente, pero el impacto particular que en el estado de Zacatecas tendría esta reforma hacendaria. Esta reforma hacendaria es el eje sobre el cual gira la transformación de México. Es el soporte de la certidumbre para el futuro con menos apremios. Es un pacto entre el Estado y sus ciudadanos. Esta reforma tiene como compromiso disminuir los efectos de la pobreza y distribuir equitativamente los ingresos entre la población. Propone la creación de la pensión universal. Este beneficio surge a razón de que el 66.3% de los adultos mayores en México nunca ha cotizado en un sistema de seguridad social y el 37.6% de este grupo poblacional no cuenta con una pensión para sustentar sus necesidades básicas. En nuestro estado habitan 153.500 personas adultas mayores, según el censo del 2010 y el del INEGI. Y si tomamos como referente los criterios antes mencionados, alrededor de 60,000 personas tendrían una pensión universal en Zacatecas. Este compromiso social de la reforma se refrenda en la iniciativa del Decreto de Ley de Seguro de Desempleo. México es el único país de la OCDE que no cuenta con una prestación social de esta índole. En Zacatecas, según la encuesta nacional sobre ocupación y empleo del INEGI, proyecta que 30,000 personas no cuentan con un empleo fijo. Un seguro de desempleo protege a las familias de la pobreza y la incertidumbre. Estos dos aspectos son de relevancia nacional en cuanto a los beneficios sociales se refieren. El carácter de la reforma es el bienestar de las familias mexicanas y sobre todo la protección ante los efectos de la pobreza. Y no se confundan, el tema del seguro de desempleo no lo paga ningún trabajador. Todo va sobre de los fondos del ahorro para el retiro. No lo paga ningún trabajador, ni ningún patrón tampoco. La reforma hacendaria tiene una visión más amplia, una visión integral de los niveles de gobierno y un mejor federalismo. Es por eso que la iniciativa de decreto de ley de coordinación fiscal se propone principalmente apoyar las finanzas en los municipios. En primer lugar, propone la reestructuración del cobro del impuesto predial. Según datos de la OCDE, el impuesto predial en México apenas alcanza el 0.2% del PIB. A través de la reformulación del Fondo del Fomento Municipal, para que se convenga entre Estado y municipio el cobro del impuesto predial, se propone
que suba la recaudación. Les explico. En el ejercicio fiscal del 2012, los municipios del estado de Zacatecas hicieron efectivo un cobro predial de 28,278,000 pesos. Pues bueno, con la reforma hacendaria se propone aumentar a un 0.6% del PIB, es decir, Zacatecas podría recaudar en predial 84 millones de pesos, 834,000. Es muy importante que pongamos todo esto en perspectiva. Todo esto se regiría bajo los criterios del Fondo de Fomento Municipal. En segundo lugar, se propone exentar el monto de participaciones federales diversos rubros, entre los que destaca el impuesto sobre la renta, retenido a los trabajadores del Estado y de los municipios. Es decir, estados y municipios que retengan el ISR se les va a devolver íntegro, los que estén haciendo este cobro. Por último, se plantea también una reestructuración al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y al Fondo de Fiscalización, los cuales no solo sufren una reformulación en áreas de conseguir eficiencia en la administración de los recursos y también de incentivar el crecimiento de las haciendas municipales. Se está incorporando el concepto de ingresos de libre disposición y recaudación de impuestos y derechos locales, que se refieren primordialmente al impuesto predial y a los cobros por derecho de agua que se generan en las entidades y municipios, a fin de aumentar la participación por este fondo. A su vez, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social contempla que el municipio que demuestre que está disminuyendo los niveles de pobreza, pues va a tener garantizado un recurso adicional en el crecimiento de la participación de este fondo. Me paso a la iniciativa de Ley Federal de Derechos, que trae un beneficio muy importante para el estado de Zacatecas. En el 2010, Zacatecas tuvo pues una recaudación de toneladas, una producción de 2,000 toneladas de plata. Eso habla de la importancia de la industria minera en nuestro estado. Pues bien, la Ley de Derechos habla de que se podrá cobrar sobre utilidades de las empresas un 7.5% sobre utilidad. Y además, adicional, a las empresas que estén extrayendo metales preciosos, un 5%. Es decir, en Zacatecas sería un aproximado del 8%. Este 8% sobre utilidad, el 50% se queda para los municipios, el 50% se queda para la federación, y todo esto, lo que se queda para los municipios, se va a un fondo para el desarrollo regional sustentable para los municipios mineros. Esta había sido una lucha histórica para todos los zacatecanos que habíamos tenido la posibilidad de estar en el Congreso de la Unión peleando que las mineras dejaran más a Zacatecas. Les comento del impuesto al valor agregado. La principal aportación de la sociedad y la iniciativa privada está relacionada al impuesto al valor agregado. La reforma mantiene su compromiso. No se grava IVA, alimentos y medicinas, pero sí, efectivamente, se van a quitar algunas excepciones que tenía el IVA. ¿A quién? A compra, renta y pagos de hipotecas de casa habitación, los servicios de enseñanza privada, el transporte terrestre público de personas y los espectáculos públicos, excepto los circos, el teatro y el cine, así como elevar el IVA de 11 al 16% en las zonas fronterizas. Debemos reconocer que el impuesto al valor agregado es la segunda fuente de ingresos tributarios en México. Favor de concluir, compañera diputada. Su aportación al PIB nacional fue de 3.74, pero representa el nivel más bajo en recaudación en todos los países, porque en todos los países de la OCDE el PIB en IVA es casi el 7%. Entonces, con las reformas es la única manera de incrementar la recaudación. Es una lástima que no pueda seguir comentándoles. Voy a entregarle a los medios de comunicación la participación completa, que habla también del ISR, habla también de la grabación a dividendos, de la grabación a bolsa de valores y cómo todo esto impacta directamente en positivo para nuestro estado. Muchas gracias, compañeros diputados y diputadas. Gracias, compañera diputada Claudia Anaya.